Mi querido Ricardo, bueno, qué gusto. ¿Cómo Querida está? Tere, me da gusto saludarte. Un saludo a toda la audiencia. Lo tenemos ya documentado. Están preparando un fraude a todo lo que da. Miles de mexicanos de la Ciudad de México, habitantes de la Ciudad de México, cambiaron de domicilio como nunca había ocurrido y se fueron a vivir al Estado de México, a los municipios conurbados. Órale. El IFE lo dio a conocer y el Instituto Electoral Mexiquense dio las cifras. Eso se puede hacer con la mayor tranquilidad. En mi opinión, eso es un fraude. Pero el problema no Claro. es que lo diga, el problema es que lo tienen que demostrar los partidos de oposición. Yo no los veo haciendo una denuncia. La campaña de la señora Delfina la está haciendo un señor que se llama Horacio Duarte, quien estuvo 2 años metido como jefe de aduanas federales y que hoy es investigado por tráfico de drogas, tráfico de armas y tráfico de muchas otras cosas. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes o días más bien. Nos da mucho gusto estar en una emisión más de Valle de Lágrimas. Y el día de hoy me da muchísimo gusto recibir a un querido amigo, pues un luchador, tiene muchos años como activista, como un muy destacado periodista de nuestro país y amigo, muy amigo de este programa. Y le doy las gracias por estar en Atypical TV a Ricardo Alemán. Mi querido Ricardo, bueno, qué gusto. ¿Cómo Querida Tere, me da gusto saludarte. Un saludo a toda la audiencia. A mí también, Ricardo, y más en estos momentos, porque pues estamos prácticamente, Ricardo, como tú bien sabes, a un año, pues de que ya se dé una definición en nuestro país y las cosas se ven tantito complicadas. Danos un panorama general de cómo ves a un año del 2024 y de las elecciones federales, cómo ves a México. Bueno, efectivamente estamos a un año de que acudamos a las urnas los mexicanos y podamos hacer un cambio real, un verdadero cambio. Sin embargo, a mí me parece que tanto la sociedad civil, esto que pues somos en realidad todos los ciudadanos, que somos la razón de ser del Estado mexicano, como los partidos opositores no hemos capitalizado suficientemente pues estos errores terribles de un gobierno que prometió ser el mejor y que ha terminado siendo el peor, que prometió honestidad y es uno de los más corruptos, que prometió acabar con la violencia y es de los más violentos, y me puedo seguir con muchos etcéteras. La verdad, Tere, yo pues veo con preocupación cómo la sociedad al parecer no entiende, no queremos entender, no queremos ver, y es un problema del mundo entero, ¿eh? Hoy los populismos siguen creciendo en todo el mundo. ¿Qué es lo ¿Mm? que nos pasa a las sociedades que no entendemos que estos populismos nos están llevando a la ruina, nos están llevando a la polarización, nos están llevando a la destrucción de la democracia? A mí me parece que pues la sociedad no acaba de entender que tenemos que jugar un papel fundamental en no creer tantas mentiras que nos dicen los populistas, que además es un fenómeno no, nada nuevo, es muy Bueno, ahí viejo. está Erdogan, que acaba de ganar Volver otra a vez ganar otros en 5 años Turquía. o 6 años. Entonces, la verdad es que es un problema viejo, un problema de muchos años y de muchas sociedades. Entonces, me parece que esa es mi gran preocupación, Tere. No hemos sabido capitalizar la sociedad, todos los errores, las fallas de este gobierno para convertir a un opositor o a un partido opositor, a un conjunto de opositores en una verdadera alternativa. Durante muchos años, López Obrador, ese formidable luchador social que fue, hay que decirlo, estuvo construyendo mentiras sobre los gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña Nieto para precisamente hacer el cambio. Hoy su gobierno es una gran mentira y no hay quien capitalice eso. Entonces, para mí ese es el gran problema que estamos viendo pues un ejemplo es lo que veremos en los próximos días en el Estado de México, en donde me parece que pues las cosas no están precisamente como quisiéramos. Tere. Bueno, ahora fíjate, Ricardo,
es un problema de la ciudadanía y es un problema, como tú bien dices, de los partidos, porque los ciudadanos tampoco estamos exigiéndole a los partidos de oposición una propuesta clara, una alternativa. En fin, no sé, Ricardo, me gustaría conocer tu punto de vista. ¿Tú no piensas que tanto el PRI como el PAN no aprovecharon la oportunidad, estoy hablando a partir del año 2000, de hacer planteamientos que resolvieran pues el problema más importante de nuestro país, que es la desigualdad? O sea, Ujú. creo que ahí nace pues el triunfo y el éxito de López Obrador con su primero los pobres, pero que no ha podido resolver ni mucho menos. Somos culpables un poco, ¿no? Antes. Sí, yo creo que tienes toda la razón, Tere. Tenemos una buena dosis de responsabilidad, si no es que la mayoría de la responsabilidad. Pero también es cierto, Tere, que en ninguna parte del mundo se ha resuelto este dilema, el dilema de los pobres, el dilema de la desigualdad, y ningún sistema de los que hoy conocemos es, pues, digamos, suficiente para resolverlo. La democracia se acerca, quizá es el, pues, método que más se aproxima a tratar de equilibrar este desequilibrio. Sin embargo, tampoco pues ha sido perfecto. Ahí está Estados Unidos con Donald Trump, que también, bueno, pues llegó el populista bueno, pues puso en peligro la democracia norteamericana. Entonces, me parece que el problema es esta simbiosis entre la sociedad y los políticos que no entienden que la sociedad es fundamental y la sociedad que no entiende que debemos prepararnos para seleccionar a un político adecuado. Hoy me llama a mí la atención, y lo digo con mucho respeto para la señora Lili Telles, pero me llama la atención que sea de las más populares, cuando hace 2, 3 años era una ferviente aplaudidora de López Obrador, y hoy la sociedad la tiene a ella como la número uno. Y mi pregunta es, ¿de verdad la señora Lili Telles no sabía quién era López Obrador? ¿O solamente utilizó esta plataforma para llegar al poder y, bueno, pues hoy posicionarse como una importante aspirante a la presidencia de la República? Y la siguiente pregunta en el otro extremo: ¿en dónde está la sociedad para volver a cometer el mismo error? O sea, nos volvemos a enamorar de alguien con una incongruencia brutal y que no es ninguna propuesta porque no tiene ningún antecedente en la política y menos en el ejercicio del poder. En Ah, cambio, ah, sí, o di- sea, perdón, y todavía critica a la señora pues a algunos de su partido que les dice que nunca han ganado nada. Bueno, es francamente, a mí me parece de locos, pero ese es el tamaño de nuestra realidad, Tere. Estamos frente a una tragedia nacional y seguimos jugando como si estuviésemos en, pues no sé, en la lotería, ¿no? A ver qué tal nos sale ahora con Lili Telles, a ver qué tal nos sale con no sé quién, Marco Cortés, bueno, con Alito Moreno. Es francamente, Tere, me parece a mí de locos. Y los que sí pudieran hacer algo, ahí está el señor Gurría, que es pues una eminencia reconocido en el mundo como uno de los hombres que ha sabido el manejo de la economía global, etcétera, el señor Enrique de la Madrid y algunos otros que han dado muestras en su ejercicio del poder, que han dado muestras de capacidad, de congruencia. Bueno, pues que la gente ni los voltea a ver, y además cuando uno los menciona, me ha tocado estar en lugares donde los menciono y la gente casi se ríe y dice, ¿quién es ese tipo? Entonces, bueno, la verdad es que el problema no es menor, Tere. no, Ricardo. Y bueno, empezábamos esta plática hablando del Estado de México. Estamos a unos días, pues, de que se decida, pues ahora sí que una de las elecciones más importantes del país, dado pues que estamos hablando de el estado que tiene más electores. Estamos hablando de 13 millones de mexiquenses, los votos de 13 millones, el padrón electoral más alto del país. ¿Cómo ves las cosas? Coahuila se da por descontado que va a ganar el PRI, pero ¿qué va a pasar en el Estado de México? ¿Y eso qué repercusión puede tener, Ricardo? Mira, en mi opinión, Tere, puede pasar en el Estado de México cualquier cosa.
Y cualquier cosa implica desde que el narcotráfico se convierta en el factor o en el factotum de la elección, o que no pase nada y que, bueno, pues el PRI finalmente, como lo dicen los números reales, tendría que ocurrir, tendría que salir con la victoria el PRI. Y te pongo los ejemplos rápidamente. El PRI hasta hace 6 meses, antes de que empezara a calentarse el tema y de que empezaran las encuestas a aparecer muy, pues en mi opinión, enloquecidas, Morena tenía 2 millones de votos comparada en la elección inmediatamente anterior. El Ajá. PRI tenía 1.500.000 votos, el PAN 800.000 votos y el PRD 500.000. Si sumamos los de la oposición en ese momento, estoy hablando de hace 6 meses, bueno, pues la oposición tendría algo así como 3.200.000 votos frente a 2 millones de Morena. Sí, Entonces, la lógica nos diría que ganaría el PRI. Ese es uno de los fenómenos. Hay otro que es una locura, Tere. El Instituto Electoral, el federal, nos dio a conocer hace 3 meses que inusitadamente miles de mexicanos de la Ciudad de México, habitantes de la Ciudad de México, cambiaron de domicilio como nunca había ocurrido y se fueron a vivir al Estado de México, a los municipios conurbados. órale. El IFE lo dio a conocer y el Instituto Electoral Mexiquense dio las cifras. Son más de 500,000 personas que cambiaron de domicilio inusitadamente. ¿Qué es eso? Ah, bueno, después la campaña de la señora Delfina la está haciendo un señor que se llama Horacio Duarte, quien estuvo 2 años metido como jefe de aduanas federales y que hoy es investigado por tráfico de drogas, tráfico de armas y tráfico de muchas otras cosas. Entonces, todo ese dinero se está metiendo al Estado de México y ahí están las evidencias. Entonces, Pero a ¿qué ver, va? Ricardo, ¿qué lectura haces de esto, de que cambiaron de dirección? ¿Cómo lograron hacer esto? Digo, evidentemente, pues ahí hay pues un delito electoral, una trampa, corrupción, en fin. ¿Cómo pasó esto? Lo que pasa es de que de pronto empezaron las personas del INE y del instituto local a revisar por qué tantas personas estaban cambiando de domicilio. El tema del cambio de domicilio es muy fácil. Tú simplemente vas y le dices al INE, ya tengo un nuevo domicilio y mandas, entre comillas, pues, La dirección. comprobante. Tienes una nueva dirección, exactamente. Bueno, pues eso se consigue con la mayor facilidad del mundo. Eh, Hay bancos, uno que está vinculado con una televisora, que tú vas y pides una cuenta y te dan tu registro de domicilio sin mayor problema con poner 50 pesos en esa cuenta y consigues tu comprobante de domicilio. Eso se hace con la mayor facilidad y eso tú lo presentas al Instituto Electoral y te lo da por bueno y te dan tu credencial de elector y se acabó. Entonces, eso se puede hacer con la mayor tranquilidad. En mi opinión, eso es un fraude. Pero el problema no Claro. es que lo diga, el problema es que lo tienen que demostrar los partidos de oposición. Yo no los veo haciendo una denuncia, dando el seguimiento, etcétera. No los veo tampoco denunciando que, por ejemplo, el señor Horacio Duarte está siendo investigado por el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado en Estados Unidos. Tampoco los veo denunciando todas las campañas que hay para quitar la propaganda de la candidata de la alianza, etcétera. La verdad es que yo no veo a los opositores en el Estado de México con garra, con aquella garra que tú y yo vimos y que muchos mexicanos vimos en otras elecciones, por ejemplo, en las del 88, con un Cloutier que era un tractor jalando multitudes, o un Cuauhtémoc Cárdenas también en otras pues actividades que jalaban millones de personas. No vemos eso. No Pero ¿qué se es lo que entienden pasa, los partidos Ricardo? Es opositores. la cola sucia, la cola larga, es miedo, es incapacidad política, es falta de estrategia, eh, en fin, ¿qué juega en la oposición para que pase esto? Yo creo que es una combinación, Tere, de todos estos elementos que acabas de mencionar. A mí me parece que sí hay personas que tienen la cola sucia, también me parece que hay intereses, o sea, de pronto yo recuerdo, yo creo que todos los que estamos metidos en el asunto de los medios, recordamos a aquellos priistas
convencidísimos con Peña Nieto y otros con otros partidos, con otros candidatos y otros presidentes, y que hoy están alegremente vinculados con Morena y con la señora Delfina Gómez. Entonces, hay empresarios también muy importantes que pues hoy están llevándose fortunas completas a sus bolsillos con alianzas políticas con Morena. Entonces, es una combinación de elementos, Tere, en donde pues lo que estamos viendo es la destrucción de la democracia por la incapacidad de unos que son los líderes políticos, en mi opinión, y por pues este desdén de la sociedad en donde les dice uno, mira, ya son más de 160,000 muertos, ¿y qué? A mí no me ha tocado ni me ha pasado. Ah, pero vamos a unos lugares como Jalisco, como Zacatecas, en donde pueblos completos se han tenido que ir, o en Guerrero se han tenido que ir porque pues el crimen está durísimo. Bueno, pues mientras no nos toque nuestro bolsillo, no nos toque nuestra familia, no nos toque en mi colonia, pues todo el mundo se traga el cuento de que estamos mejor. ¿Y qué papel Creo que juega, es todo esto. qué papel juega el gobernador del Estado de México? Porque fíjate que a mí me asombra mucho en estos cierres que ha tenido Alejandra del Moral, pues no aparece el gobernador, ni está ahí como un apoyo, como un telón de fondo, digamos, cuidando, pues que la candidata de esta alianza, de la que forma parte también el partido del señor del Mazo, pues vaya bien. ¿Es cierto a tu juicio esto de que el gobernador sacó las manos y que a lo mejor le espera una hermosa embajada en algún punto del mundo, en París, digamos, o no sé, en algún lugar así en Roma, esos lugares padres, ¿no? Mira, yo no parto de la idea, Tere, de que el análisis político es un acto de fe. Yo lo que he visto es a Aún del Mazo pues actuando en congruencia, y te doy los ejemplos. En la elección en la que se convierte en presidente López Obrador, en el Estado de México arrasó Morena y se quedó con la mayoría del Congreso, se quedó con la mayoría de los municipios, sobre todo los más importantes. Y bueno, pues todo el mundo decía, pues esto ya se acabó. Bueno, pues en la intermedia del Estado de México, el señor del Mazo recuperó la mayoría de los municipios, recuperó la mayoría del Congreso, y bueno, pues estaba en la pelea, repito, hasta hace poco con los números que ya mencioné al inicio. Sí, ¿Por qué no está? ¿Por qué no está en la campaña? ¿Por qué es ilegal, Tere? ¿Y por qué, si somos un poquito perspicaces, pues podemos ver ahí a sus hermanos, a los hermanos del gobernador, a los parientes del gobernador? Hemos visto a otros gobernadores cerrar filas, pero el problema no es ya ese, el problema me parece a mí es que eso ya ha sido escalado, Tere, ya no son los viejos tiempos ni las viejas señales. Hoy hay nuevos actores políticos que se llaman crimen organizado, que se llaman intereses económicos, que se llaman de otras maneras y ya no actúan como actuaban antes. Hoy la mano del crimen organizado es letal y lo vimos, por ejemplo, en el estado de Sinaloa. Te pongo rapidísimo el ejemplo. sí, En esa elección yo tuve la posibilidad de estar pegado, cerquita, porque tengo muchos amigos y tengo gente, amiga mía, parientes que viven en Sinaloa. Estuve muy cerca y de pronto ninguno de los casi 10 entrevistados que tenía pactados quiso hablar. Y en la noche de que se dio el resultado, el candidato opositor, el candidato del PRI, mejor dicho, se declara derrotado y le dice en un mensaje a todo el Estado, le dice al que ganó, está bien, usted ganó, ganaron ustedes, pero solo les pido que me dejen en libertad a todos los que levantaron desde ayer y hoy en la mañana. Levantaron al 80% de los jefes de casilla, punto. O sea, ese ejemplo que ahí está en la hemeroteca del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, nadie lo peló, nadie le hizo caso a eso. Ah, y cuando yo decía, o decíamos muchos que estuvimos ahí viendo, esta fue una narcoelección, no, bueno, pues la gente enojadísima, muchos nos dijeron, están locos. Bueno, ahí están los datos duros. Yo no
juego en esto de cómo crees y cómo ves. A ver, los datos duros nos dicen cómo viene una elección o cómo puede derrotarse a uno o a otro partido. Ahora, Ricardo, lo que tú estás dibujando, pues es la desgracia perfecta, la trampa perfecta, porque si hay una complicidad de algunos medios de comunicación o si hay miedo por parte de muchos medios de comunicación, si los actores políticos están involucrados también en una serie de negocios, intereses, si los empresarios también tienen miedo de verse afectados o prefieren lucrar con una situación pues antidemocrática, pues estamos en la trampa perfecta. Parecería que no vamos a poder salir de esto. Y perdón que sea que yo a cuento este ejemplo, pero lo conozco bien y tú lo sabes, el de Venezuela. Venezuela Sí. lleva 20 años y con un agravante, Ricardo, que también me gustaría platicar contigo, que es los militares, militares súper empoderados, se ve pues realmente como la tragedia perfecta, ¿no? Sí, a mí me parece que estamos paso a paso siguiendo esa ruta, ese camino que ya lo hemos visto, tú y yo lo hemos visto, muchos lo hemos visto, pero el problema es que la mayoría de la gente no lo cree. Este asunto de la militarización, pues es parte justamente de eso. O sea, ¿cómo van a sostener un gobierno si no es con la fuerza? ¿Qué acaban de hacer Claro. para tomar propiedad privada en estas expropiaciones? Fueron los militares. El tema es ese. O sea, el gobierno, este gobierno, no va a soltar el poder. Y como decía Fidel Velázquez, aquel viejo líder, pues llegamos por la fuerza y nos van a echar por la fuerza o por la violencia. No se van a ir en una elección democrática, Tere. Se van a ir si es que los mexicanos salimos a votar masivamente y que no haya manera de echar atrás ese resultado. Mientras tanto, tienen todos los instrumentos, tienen el control de los medios, tienen el control de los periodistas, tienen el control de buena parte de los empresarios. Ahí está el señor Slim, que le acaban de dar un premio maravilloso, el mayor yacimiento de petróleo que hay en México, el 49% ya es del señor Slim. Gracias a que, pues ya sabemos. Entonces, mientras otros empresarios, ahí está el otro señor de Grupo México, pues que le dieron palo, etcétera. O se alinean o son perseguidos. Entonces, ¿cuánta gente va a aguantar eso, Tere? ¿Cuántos empresarios, cuántos políticos, cuántos periodistas, cuántos dueños de medios? Yo no tengo un espacio en un medio desde hace 4 años y yo he platicado, son mis amigos, la mayoría de los dueños de periódicos y de medios electrónicos. Me dicen, me encantaría que estuvieras aquí, pero ¿qué crees? Pues que tengo el dedo y dicen, si contratas a ese tipo y a otros, no soy el único, si los contratas, te la ves conmigo. Entonces, es la tragedia perfecta, desafortunadamente. Perfecta. Ahora, Ricardo, fíjate que este análisis que haces me lleva a preguntarte esto. Vamos a pensar que en las elecciones del 4 de junio de Edomex gana Alejandra del Moral. Eh, ¿Qué podría suceder? ¿Tú crees que realmente el presidente, Morena, todo el aparato pues que lo rodea, aceptaría el triunfo de Alejandra? ¿O qué podemos, digamos, poner como un escenario posible? A mí me da miedo que el presidente no lo acepte y no sé hasta dónde puede ser capaz de llegar, pues porque sabemos que es un autoritario, no es un demócrata. ¿Qué podía esperarnos? Sí, yo creo, Tere, que si son derrotados como pues podría ocurrir según los números que estamos viendo, si son derrotados van a cantar fraude, porque eso lo han hecho toda la vida. Aquí el tema es, Tere, simplemente acudir al contexto de cómo se comportan y recordar aquel viejo eslogan de que si tiene pico de pato, si tiene patas de pato, si tiene plumas de pato y grazna como pato, bueno, pues tenemos derecho a suponer que es un pato. Bueno, pues ese pato es precisamente el que, si se ve derrotado en el Estado de México, va a apelar al fraude como lo han hecho siempre.
López Obrador nunca ha dicho perdí y siempre ha dicho gané cuando gana. Cuando pierde, cuando lo También, derrotan, siempre dice que es fraude y siempre aplica. claro. Exacto, entonces eso va a ocurrir. Pero aquí es precisamente donde deben estar los opositores y donde debemos estar los ciudadanos. Si vamos a suponer que la gente sale masivamente a votar por la coalición, son 4 partidos, no solamente 3, son 4 partidos. Vamos a suponer que ganan por un margen que te gusta de 3 o 4 puntos. Bueno, pues aquí va a ser una guerra, ¿sí? Y va a defender López Obrador la plaza, pues con todo. Y ahí Pero es la donde, respuesta, exacto, ahí es donde tendremos que ver de qué están hechos en el otro lado, de qué está hecho el señor del Mazo. Vamos a ver de qué están hechos estos señores líderes de los partidos que pues sí se retratan muy felices y riendo y demás. A ver, yo los quiero ver ahí defendiendo esa victoria si es que se da. Si ver ese escenario es casi imposible, bueno, pues yo creo que están preparando, eso sí lo tenemos ya documentado, están preparando un fraude a todo lo que da. ¿Les va a alcanzar? Yo no lo sé. Eso lo vamos a conocer la noche del 4 de junio. ahora fíjate, yo escuchaba a Luis Carlos Ugalde, cómo comentaba que si se rebasaba, digamos, el 40% de abstencionismo, o sea, que hubiera una votación del 60% para arriba, sí existirían grandes posibilidades de que ganara la alianza. Pero Ricardo, lo que yo siento es mucha tibieza también en una ciudadanía, pues lo que tú decías, un poco descreída, sin tono muscular, sin vigor para defender la democracia. ¿Cómo le hacemos para sacar a votar a la gente? Yo cuando oí a Luis Carlos, te quiero decir que dije, bueno, no todo está perdido. Si salimos realmente a votar, si somos capaces de cumplir con este derecho y esta obligación, oye, pues las cosas podrían modificarse, pero, en fin, tendríamos que despertar a una ciudadanía que, como dicen los politólogos, en este momento tiene muy baja intensidad. No, no existe, Tere. La verdad es que las hipótesis estas de que, bueno, pues si sale a votar el 80%, no, bueno, a ver, todos conocemos, vámonos a lo más inmediato de cada uno de nosotros, ¿sí? En el lugar donde trabajamos, en la escuela en donde estudiamos, etcétera, en nuestros vecinos con los que vivimos. Si hacemos una encuesta de los 20 más cercanos, pues la verdad es que termina uno casi, pues, muerto de miedo. ¿Por qué? Porque a la mayoría de la gente le vale sorbete ir a votar, le vale sorbete que se le dé a conocer la información dura sobre lo que está pasando en el país, etcétera. Algunos incluso se enojan porque le dicen a uno, he hecho el ejercicio, oye, pues ¿quién te paga para hacer eso? No, bueno, pues yo me rindo. Tere, eso no va a ocurrir. Probablemente en algunas zonas, te pongo el ejemplo de la elección del 21 y del 22, en algunas regiones, pues donde a mí me tocaba votar en Benito Juárez, en la Ciudad de México. No, bueno, verdaderamente asombroso las filas desde muy temprano y había filas incluso por edades, o sea, filas para chavos de 18 a 20, etcétera, y 5 filas diferentes, etcétera. Bueno, a mí me sorprendió y dije, aquí, en estas casillas, por supuesto que va a ganar la oposición, ¿sí? O sea, Morena no va a tener nada que hacer. Y así fue. Pero había que caminar algunas cuadras e ir a otras colonias en Claro. donde, y ya, perdón, el valemadrismo de la gente, perdón por la expresión, pero el Claro, valemadrismo es horrible. La gente no salió. ¿Por qué me voy a ir? ¿Por qué voy a perder mi mediodía de estar con la familia, etcétera, para ir a hacer una fila para votar? No, pues porque, o sea, nos falta como sociedad, Tere, volvemos al principio, no somos una sociedad politizada, no somos una sociedad responsable. Y el ejemplo a mí me resulta dolorosísimo. ¿Cuántos estuvimos diciendo hace 6, 7 años, cuidado, hombre, señor, pues es esto y esto? ¿Sí? O sea, a mí
me parece hasta absurdo que yo tenga que estar repitiendo. Hace 6 años dije esto y esto, y hoy está ocurriendo exactamente lo mismo. He A mí hecho el también, ejercicio, Ricardo, a mí también. ¿sí? He hecho el ejercicio de publicar una columna de hace 5 años y al final le pongo, ¿qué creen? Esto se publicó aquí hace 5 años y es exactamente lo que hoy está pasando. Entonces, Ahora, ¿qué nos pasó? Pues Ahora, no te Ricardo, hay otros temas muy preocupantes que tienen que ver con todo esto que estamos hablando. También me gustaría mucho conocer tu opinión sobre la división de poderes, que es algo que se desdibuja, el ataque permanente del presidente al poder judicial. Y fíjate, aquí hablamos de otro peligro para las elecciones del 2024. Si el presidente llega a tener mayoría calificada y casi me atrevería a decir, si se repite que tenga mayoría simple, pues a mí me parece que está anunciado que va a ser una nueva constitución. Y eso sí me parece la legalización, digamos, pues de la ignominia. O sea, ya en este momento pues, se perdió todo porque va a ser una constitución a modo, como lo hizo Chávez y como lo hizo Maduro. Creo que estamos en la antesala de esto. ¿Qué, ¿Cómo ves esta situación, Ricardo? Sí, mira, es gravísimo, Tere, pero es más grave todavía cuando esto mismo que estás planteando lo platicamos, seguramente te ha tocado, nos ha tocado a muchos. Hace unos cuantos días en una reunión donde había un grupo de esto que le llaman intelectuales, así muy, ¿no? Ajá, muy acá. Sí. Bueno, a mí se me ocurrió decir, es que estamos en la puerta, estamos tocando la puerta de la dictadura. Y dos de ellos me dijeron, estás loco. A ver, y empecé a enumerar. Y no, dice, no, es que no nos va a pasar eso, porque somos el patio trasero de Estados Unidos y van a ver, le dije, a ver, señores, lo mismo decían del petróleo venezolano, yo lo recuerdo, yo lo publiqué varias veces. Decían los venezolanos amigos míos que estaban acá en México, decían, oye, no, no nos va a pasar porque el petróleo nos va a cuidar, Estados Unidos va a venir. Exactamente la misma película. Yo lo Entonces, vi en carne propia. tú lo viviste en carne Papá propia, fue porque sí, exiliado político de exactamente, una sí, sí, dictadura militar. exacto, sí, sí. Entonces, cuando plantea uno, va a haber un maximato, si bien nos va, o de plano, este señor va a seguir, que es lo que yo pienso, para eso está creando toda esta estructura militar, porque ese es el camino. No hay otro resultado de lo que está haciendo con la militarización que un golpe de Estado, punto. Va para allá. Pero si por alguna razón no puede doblar a la Corte, bueno, pues quizás su plan B sea un maximato. ¿Quiénes son los ideales para ese maximato? Bueno, pues la señora Claudia y el señor Adán Augusto. Los otros no les confía el propio López Obrador. Entonces, vamos a ver una situación francamente extrema. El país está en un gravísimo riesgo y la única en este momento, es que la gente masivamente salga a votar. Pero eso tampoco, pues lo veo realista. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que todavía sigue sin querer ver y sin querer entender. Fíjate que mi amigo y socio Jaime Guerrero, a quien tú conoces y con quien Sí, tengo mi programa en el canal, tenemos nuestro programa en mi canal de YouTube, lo que dice es que estamos viviendo un golpe de estado en cámara lenta, porque exacto. estamos un poco como las ranas que las metes a una langosta que las metes a un balde de agua fría y poco a poco nos van subiendo la temperatura. Esto que me dices, Ricardo, tiene mucho que ver con el comentario de Jaime.
¿Crees que cabe la posibilidad de que el presidente a última hora, a lo mejor aduciendo que realmente no ha terminado todos los proyectos, que las grandes obras absurdas que ha hecho con un gasto de miles de millones de dólares, en fin, es mejor que él se quede? Sí, yo creo que ese es, ¿Por qué no pensar, digamos, en una ampliación de su periodo, 2 años más, y ahí nos va llevando en esto de que nos van subiendo la temperatura? ¿Lo ves posible, Ricardo? sí, yo lo veo precisamente por eso es el tema de la militarización, Tere. O A sea, ver, para imponer a un dictador se necesita el control de los claro, militares o el respaldo de los militares. Sin ese respaldo, pues prácticamente no hay nada. El otro apoyo es del sector empresarial, de los grandes capitales que hoy están al servicio tiene. de López Obrador. Entonces, el único problema en este momento, lo decía esto hace un rato, es la Suprema Corte. La Suprema Corte sigue siendo ese dique, esa pared de contención en donde pues no ha podido. Pero precisamente crear un conflicto como el que ya existe, o sea, es de locos ver los camiones de la Secretaría de Seguridad Pública llevando a los señores que están protestando frente a la corte y les llevan comida y luego se los llevan a su casa y los vuelven a traer. Bueno, están creando esa crisis, ¿sí? Una crisis constitucional para en un momento dado decir eso que acabas de mencionar, Tere. Señores, esta crisis solo la puedo resolver yo. A eso Cárdenas le llamaba el necesariato, es decir, yo soy el necesario para resolver la crisis que yo mismo construí y entonces me voy a quedar aquí. Y por eso ahora tiene el ejército en las calles, lo tiene en las aduanas, en los puertos, en los aeropuertos, en el aire. Hoy tienen ya el control también de los sistemas de comunicación digital, etcétera. ¿Qué les falta? Ah, pues les falta Nada. quizás su banco. A lo mejor su banco es lo que les falta y por eso lo está ahora queriendo conseguir. Entonces, estamos en el término me parece mejor no sería factible. Estamos en una dictadura en cámara lenta. Es decir, se nos está cocinando a fuego lento hasta que no podamos reaccionar. Y entonces, hagamos el ejercicio rápido. Declaran la dictadura y yo corro al aeropuerto, pues el aeropuerto no voy a poder salir, salgo Claro. a la calle, no, pues en la calle tampoco, quiero escribir y no, pues me tiran el internet, etcétera. O sea, es el, la estrategia ideal y la estrategia perfecta. Yo no encuentro otra manera, otro final de esta estrategia de López Obrador que no sea la del golpe de Estado, porque ahí están las cosas. Y además, quienes conocemos a López Obrador, pues sabemos que así ha hecho toda su vida, todo. Entonces, ¿por qué sería diferente ahora si siempre ha hecho exactamente lo mismo? Esa Bueno, es la gran... la otra es, pues el maximato que tú ya mencionabas también, Ricardo, poner a la señora Sheinbaum, al señor Adán Augusto, Adán. porque yo no veo la posibilidad de que Marcelo Ebrard tenga, pues, digamos, una esperanza por ahí. ¿Tú la ves? Yo, ninguna. Y te voy a decir, No. yo creo que calladito también se va a ver más bonito, porque ve tú a saber todo lo que hay entre Marcelo Ebrard y el presidente con relación a la famosa línea 12, con, Uh-huh. en fin, con la situación de la entrega de grandes cantidades de dinero por parte de el jefe de gobierno entonces, Marcelo Ebrard, al presidente, pues para que pudiera hacer pues un partido político. Mira, ayer me daba mucha risa, Ricardo, seguramente viste la nota, que el presidente no habla de las regalías de sus libros. Este, Sí. porque él decía que por uno solo tenía regalías de 3 millones de pesos. Híjole, pues qué babosa soy yo, tanto libro
baboso si quieres, pero que he escrito y nunca he tenido esa chispa, esa inteligencia que tiene el presidente. Y claro que nunca lo va a dar a conocer porque el presidente ha Claro. afirmado una y otra y otra y otra vez que él hizo su partido Morena y recorrió el país varias veces gracias a las regalías de sus libros, porque no tiene un trabajo conocido de 2006 a la fecha. ¿Tú crees que Marcelo tiene alguna posibilidad? Yo creo que no, porque así como No, Marcelo le sabe cosas, yo creo que el presidente también tiene muchas cosas que podrían afectar a Marcelo. Ahí hay una relación pues, muy patológica, ¿no? ¿Cómo ves eso? sí, les voy a platicar rápidamente una anécdota. Eran los previos, era la mitad del sexenio del gobierno de Marcelo en la Ciudad de México. Yo lo veía a Marcelo una vez al mes, nos reuníamos en un comedero político. Y un día me dijo, oye, ¿cómo ves el 12? Que él aspiraba, después de ser jefe de Claro. gobierno, aspiraba a ser candidato presidencial. Le dije, Marcelo, no tienes más que una sola opción. Le dije, ¿conoces la Sociedad de los Leones? No. Dije, bueno, el león viejo en un momento dado es destronado por el león joven. Y lo primero que hace el león joven es, pues, matar a todos los cachorros del león viejo. Y eso tiene biológicamente un sentido. Las leonas, al perder a los cachorros, inmediatamente entran en celo y empieza el establecimiento de la camada del nuevo rey. Le dije, Marcelo, solo te queda políticamente acabar con López Obrador para que establezcas tu reinado. Y entonces solo así vas a poder ser candidato. ¿Sabes cuándo volví a sentarme con Marcelo Ebrard? Nunca. Nunca. Y además, López Obrador le hizo trampa, eso lo reconoció el propio Marcelo, al interior del PRD. Hay por ahí incluso un audio. Le hizo trampa cuando hicieron en el PRD la encuesta para el candidato al 2012. El que ganó la encuesta fue Marcelo. ¿Y sabes Claro. qué dijo públicamente? Nada. Se tragó el sapo completo y mejor se fue. Y declinó Entonces, elegantemente. declinó, por supuesto, sí, y siguió hablando muy bien de Andrés, etcétera. ¿Qué va a pasar hoy? Pues Marcelo es el mismo, Marcelo no va a cambiar, no ha cambiado ni va a cambiar, porque además, lo dijiste muy bien, hay una relación patológica de las trampas. Una de las grandes estratagemas de López Obrador es corromper a todos los que están a su alrededor, porque es la manera en la que consigue la lealtad. Todos son leales a Andrés porque todos los ha corrompido. Es como Y Don entonces la Corleone. corrupción Digo, más, exactamente, es ¿sí? una Ese es un mafia. padrino, es un padrino. Corrompe porque la corrupción es el instrumento más poderoso de la lealtad. Entonces, cualquiera que se pone al brinco, ahí ya pasó con el señor allá de Coahuila, le dicen, y te conozco, ah, ya lo desconoció y entonces mañana vamos a ver seguramente la persecución por corrupción. Sí, Entonces, debería. yo no le veo ninguna posibilidad a Marcelo, tampoco a Ricardo Monreal, y bueno, pues a menos que se produzca la rebelión en la granja, que yo le llamo, a propósito del clásico de Orwell, en donde pues se inicia la rebelión contra los cerdos que se han convertido en los poderosos líderes políticos. Entonces, pues algo va a pasar ahí, va a haber una rebelión, pero yo no les veo ninguna posibilidad tampoco. Ahora, Ricardo, aquí el tema de la corrupción y los militares es muy delicado, porque acabamos de enterarnos, gracias a los Guacamaya Leaks, de cómo en el ejército, el secretario de la defensa, pues, se despacha con la cuchara grande, viajes, utilización de aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, es muy buen yerno, trata muy bien a su suegra, la lleva de viaje, es muy buen jefe, lleva
a su secretario particular y a su familia de viaje a los mejores hoteles del mundo. Pero fíjate que a mí me llegó por ahí una información en cuanto a que al presidente, que no le asusta eso, claro, pero sí le molestó, pues que no fuera cuidadoso y que ahora cae un poco de la gracia la defensa, la Sedena, y sube los bonos del secretario de la Marina, de Ojeda. ¿Tú crees que estas disputas internas que siempre han existido entre Marina y Ejército pudieran ocasionar por ahí alguna fisurita, pues que nos pudiera convenir como ciudadanos, digamos, para no estar a merced, digamos, de los militares, que es como estamos ahorita? Sí, eso ya está ocurriendo, Tere. Eh, el primer círculo, tanto de la Marina como de la Sedena, están ya en un predicamento frente a los cuadros medios y los cuadros bajos, porque pues se repite lo clásico, ¿sí? Los jefes abusivos y que se han enriquecido, y los de abajo, que pues son los que están cargando el desprestigio. Y Ujú. entonces, en cualquier momento puede ocurrir alguna cosa que sea delicada, pero a mí me parece que eso no nos ayudaría a nosotros, sino que eso podría facilitar la crisis en la que López Obrador pues se apoye para decir, señores, esto está fuera de control y entonces yo me quedo. El tema de lo que pasa dentro de las Fuerzas Armadas en general, tanto Sedena como Marina, etcétera. Bueno, pues es un asunto que siempre se ha mantenido, lo sabemos todos los que estamos en el medio periodístico, como parte de los grandes secretos del Estado. No sabemos nada porque es parte de la construcción de esas instituciones, la secrecía, etcétera. Entonces, pues, ¿cómo vamos a enterarnos? ¿Cómo vamos a saber? Me parece que va a ser difícil. ¿Cómo se van a expresar los marinos que no están de acuerdo o los militares que están inconformes? Eh, Muchos otros están pidiendo, levantando el dedo y diciendo, es que yo también quiero. Pues, Sí, o pero sea, ya, si ven que ahí los te jefes... va. Yo soy ingenua, siempre seré una ingenua a pesar de lo vieja que estoy. Sabes que a mí me queda la esperanza, Ricardo, de que exista por ahí algún militar, algún almirante, no sé, que rescate, digamos, la honorabilidad eh, de los militares. En fin, por mi historia personal, no tengo una buena relación, digamos, con los uniformados, pero quisiera pensar que habría una parte de las Fuerzas Armadas, de la Marina, que podría rescatar la honorabilidad de ese grupo. ¿Lo ves tan complicado, Ricardo? A ver, son dos cosas, Tere. Primero, que hay militares y marinos maravillosos, ejemplares, que de verdad son grandes mexicanos, eso es cierto. O sea, son instituciones que han formado a mexicanos con muchos principios y valores, eso ahí está. Pero que los que están arriba les permitan, los dejen, les abran la puerta, etcétera, pues yo ahí lo veo muy difícil. Esa parte sí es complicada, porque también ahí está la historia, o sea, es un mando vertical, es una institución completamente vertical en donde el que manda, manda y se acabó, y los demás son educados, construidos, preparados a eso, a obedecer. Entonces, ahí es donde yo veo la dificultad. No es más allá del tema de si son buenos mexicanos o no, el tema es cómo se construye la médula de esas instituciones. Sí, y entonces esto convierte a los militares en la música que llegó para quedarse, porque vamos a suponer que en el 2024 gane la Alianza o MC Sí. o quien tú quieras. ¿Quién va Ujú. a ser el valiente que los va a meter otra vez a los cuarteles? Es imposible. Yo creo que esto ya rebasó, digamos, las líneas rojas y estamos más Sí, allá de ellas. Y creo que es muy difícil que regresemos, Ricardo. ¿Cómo ves? sí, a mí me parece que tienes toda la razón, Tere. Hijo, pues Eh, qué miedo. ¿Cómo hacer que regrese?
la normalidad, por llamarle de alguna manera, la normalidad institucional en militares y marinos. ¿Cómo hacer que dejen de recibir las tajadas gigantescas Ajá. de recursos y que digan, ok, ya mañana ya no? Pues es como querer decirles a los grandes capos de la droga o de otros, mañana ya se acabó y te dedicas a vender jícamas en la esquina, porque ya no hay. Que hablen Pues no. con sus abuelitas. Ajá, sí, viene la abuelita y los va a regañar para que ya no sean malos. O sea, Tere, eso no ocurre en la realidad. Sí, no, Crescencio ve a su abuelita, sí, no, caray. bueno, eso no pasa en la realidad. Yo creo que va a tener que darse un cambio generacional. Pongo otro ejemplo. A mí me parece que estas cosas ya las hemos visto. Yo tuve la posibilidad de estar cuando Ernesto Zedillo fue por primera vez, que fue días después de que tomó posesión, eh, a la Fundación Ortega y Gasset a promover los tratados de libre comercio. México tenía la intención con Cedillo y lo consiguió de ser el país con mayor número de tratados de libre comercio. Y le dijeron, sí, cómo no, señores, maravilloso lo que usted propone. México y su cercanía con Estados Unidos nos pone en un lugar privilegiado. Pero, ¿sabe qué? Lo primero que tiene que hacer es, pues, que haya elecciones confiables, que haya un sistema de justicia confiable, una Suprema Corte real, etcétera. ¿Y qué hizo? Regresó, presentó una iniciativa y cuello a todos los ministros de la Corte. Yo Entonces, mismo lo dije que recuerdo. eso era un golpe de Estado. Yo mismo dije, escribí eso, dije, esto es un golpe de Estado. Pero fue un golpe de Estado pactado con todos los partidos y renovaron la Constitución, hicieron el INE, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos. Y eso le dio la confianza a México para hacer esto. Bueno, pues si queremos regresar a la normalidad ahora con estos militares, pues tendrá que ser un presidente con muchos pantalones y que se ponga de acuerdo con los partidos, con los empresarios y decir, los militares se acabaron, y para sus cuarteles y punto. ¿Lo van a poder hacer? No sé. Esa es parte precisamente de la historia que estaremos viendo y ojalá narrando. Ricardo, para acabar y agradeciéndote mucho tu tiempo, eh, fíjate que a mí me da más miedo, más que el día de la elección, el 2024, lo que pueda pasar al día siguiente. Eh, Siento que no están dadas las condiciones para que el presidente acepte una derrota y que como tú dices, si hubiera una votación masiva en donde hubiera una diferencia no tan estrecha, digamos, como la del 2006 que tú vivimos ahí en el INE, sino que realmente la diferencia fuera abrumadora, fíjate que ni así creo que aceptaría la derrota. A ese grado llego. Ahí sí se me quitó lo menso y lo inocente. Este, ¿Cómo lo ves, Ricardo? Porque, mira, ¿sabes lo que me da más miedo? Que esta situación de polarización, de encono, de una violencia extrema que estamos viviendo, se pueda convertir de veras en algo terrible a partir del 2024 y que esto termine pues con sangre. Eso es lo Sí, que a mí me aterroriza, prácticamente pues una guerra civil. sí. A Me ver, da mucho Tere, miedo, para decirlo claro. Me costó sí, trabajo echarlo, pero me da mucho miedo. es que ese es el escenario, Tere. A ver, ¿cómo han ocurrido los golpes de Estado en la mayoría de los países en donde pues un loquito no se quiere ir del poder? Pues crea una crisis constitucional, crea una crisis de seguridad, de violencia, etcétera. Y bueno, nada más hay que ver lo que están haciendo en este momento frente a la corte. O sea, es de loco. Solamente falta para que alguien le ponga un cerillito ahí y aquello truena. Y Y Tláhuac una García tragedia. trayendo Así es, féretros, quemando sí, 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 efigies de la así es. ministra Piña, o sea, Entonces, tú enconando imagínate, más. al día siguiente de la elección y que diga López Obrador, como no es confiable el resultado, pues entonces vámonos a una nueva elección en, ¿qué les gusta? Un año. Y ya se quedó tranquilamente. ¿Por qué? Pues porque el Congreso tampoco se va a renovar, porque entonces, o sea,
y se acabó, Tere, ¿sí? Y estaremos, tú lo viste, estaremos los críticos allá metidos a lo mejor en el Estadio Azteca, ahí arrinconados, si no es que ya bajo tierra, etcétera, etcétera. Ay, no Tere, digas eso. dejémonos de creer que no va a pasar, porque todo muestra, todo el camino, toda la estructura, el andamiaje que está construyendo López Obrador está dirigida a eso. No tendría sentido esta militarización enloquecida si no va para allá. No tendría sentido este adoctrinamiento mañanero cotidiano en donde no hay un solo medio electrónico ni escrito que diga, hoy todo esto que dijo el presidente es mentira. No hay uno solo. Y los pocos que andamos ahí diciendo es mentira, Sí, nos sí, mandan como campañas tú y como brutales de... yo, en nuestro canal, cada quien y haciendo lo que podemos, lo decimos. Pero mira, Ricardo, fíjate que como psicóloga, yo siempre he dicho que el gran logro de la evolución es que tenemos lóbulos frontales y te voy a decir por qué, porque nos permite planificar. Tenemos Claro. un año para Ujú. crear escenarios, diseñar estrategias, digamos, tener un plan que nos conduzca a un 2024 en donde pueda haber una renovación, en donde pueda haber una democracia, en donde terminemos con este régimen autoritario, pero esto tenemos que empezar a trabajarlo hoy. Y lo que yo siento, Ricardo, y con esto termino, es mucha indiferencia. Se Sí. vale en este momento ser indiferentes. No es el momento de tomar una actitud proactiva, valiente, echada para adelante. Sí, yo creo que el problema es que ahí probablemente pues quepa esta parte de la culpa nuestra, por lo menos mía, de no haber sido capaces de hacer lo suficiente y de decir las cosas con la claridad necesaria para que la gente reaccionara. Yo no creo en esto del convencimiento, a mí esa palabra no me entra ni está en mi diccionario, pero sí creo en ofrecer el dato duro, el contexto para que la gente tenga claridad sobre lo que va a decidir. Bueno, si vemos que nuestros canales, por lo menos el mío, yo digo, a ver, es un canalito de este tamaño que No, tiene pues que imagínate, 500, pues imagínate, pues no, bueno, nosotros somos chiquititos. nada. Entonces estamos como que gritando en el desierto y haciendo no sé cuántas cosas, pues que a lo mejor ni sirven de nada. No, sí, Pero pues hay que seguirle, Tere. No queda otra. Yo creo que hay que seguir y bueno, pues resistir a ver hasta dónde. Ese es lo que pienso. mi querido Ricardo Alemán, dime dónde te podemos ver, dónde te podemos leer. A ver, dime todos los espacios en donde estás. Cuéntame. Hasta hoy en el canal mexiquense, eh, martes y sábado, un programa que se llama La Báscula. Estoy en mi canal de YouTube, La Otra ¿A Opinión. qué hora? ¿A qué hora? Estoy En el mi Mexiquense, ¿a canal qué de hora? YouTube está en el mexiquense, es martes 11 de la noche y repetición el sábado 9 de la noche. En el canal de YouTube estoy todos los días, lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Hago una columna que se llama Itinerario Político que cumplió 35 años y que se difunde básicamente en periódicos digitales y en algunos medios escritos del interior de la República. Son como 20 periódicos, pero pues son periódicos también pues muy marginales. Entonces, es lo que hago y mis redes sociales, pues que ahí estoy en prácticamente todos los lugares. Es lo que hacemos, Tere. ¿Me das tu Twitter, en fin, dónde te podemos seguir? Claro que sí. Mi Twitter no me lo sé de memoria, Tere. A veces, pero Pero la verdad busquen es que Busquen Ricardo nada más Alemán. póngale Ricardo Alemania, aparece de inmediato. ¿Sale? Mi Querido querido Tere, Ricardo, no sabes cómo te aprecio tu tiempo, tu conocimiento, tu expertise en el tema. Siempre aprendo contigo y me encanta que conversemos y hay que hacerlo más a menudo, Ricardo. completamente de acuerdo. Aquí nadie se rinde y tú y yo no nos vamos a rendir. Por supuesto que no.
Un gran abrazo, Tere. Un abrazo a la Muchas gracias, audiencia. Ricardo, y gracias a ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Valle de Lágrimas, hoy con el gran Ricardo Alemán. Muchas gracias, Ricardo. Hasta luego. Saludo. Bye.